Hola, este soy yo manejando mi bici por pantanos plagados de cocodrilos. Lo que es curioso porque no me gustan los pantanos ni los cocodrilos. ¡Ay! Casi me caigo. ¡Ay, mamita querida! Yo vivo en Miami y casi no me he topado con cocodrilos hasta ahora. Ahorita estoy caminando por la ciudad, pero mírenme ahora, estoy en los Everglades. ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos al canal, yo soy Johnny Costa y seguro pueden notar la emoción en mi rostro, ya que en este video me los traje de paseo al Parque Nacional Everglades, en Florida, Estados Unidos. Dato curioso, los Everglades no solo son un parque nacional, son básicamente un pantano repleto de caimanes y una fauna que haría que cualquier otro pantano se ponga celoso. Prepárate para acompañarme en esta aventura por la tierra de los reptiles. Y la razón por la que vinimos para acá es porque me encontré en internet con esta foto, y esta, y esta, y esta. Y esto estando tan cerquita de mi casa, a unos 40 minutos más o menos desde el centro de Miami, no podía perderme la oportunidad de venir a explorar 15 millas derechito por allí, en medio de la naturaleza. Como pueden ver, aquí está el agua. Estos son manglares y pantanos, y aparentemente van a haber cocodrilos aquí a lo largo de la vía. Yo me traje mi bicicleta lista, así que como le dijo el mono a la mona, vámonos. Esto es apenas la entrada al parque, ahí está el estacionamiento y aquí, justo en toda la entrada, junto al cartel de bienvenida, hay un cocodrilo. ¿Qué tal? ¡Qué monstruo! Ahí cerquitita, aquí donde va pasando, entrando y saliendo toda la gente, como pueden ver. Y lo primero que sorprende, lo que llama la atención, es que no hay nada que divida aquí el agua, donde se supone que están los cocodrilos, del lugar donde van las personas. Vean ese pocotón de personas allá con sus bicicletas. Y si tenemos suerte, sea buena o sea mala suerte, no sé cómo llamarla, pero si tenemos alguna de esa suerte, nos vamos a estar encontrando con algunos de estos cocodrilos. La suerte no tardó en aparecer. El letrero dice mantener una distancia de 4.5 metros, pero esa es una regla muy difícil de no romper aquí. Miren esto. Aquí no hay baranda, no hay nada. Él está allí y aquí estoy yo. Aquí están mis pies. Y esto es la magia de venir a este parque nacional. Este no es un zoológico, estos animales son salvajes. Somos nosotros los que estamos aquí invadiendo. Y cabe acotar que estos cocodrilos no atacan a los turistas, ya que tienen un hábitat gigante en donde hay muchísimos peces, muchísimas aves y muchísimos mamíferos de los que se pueden alimentar. Por ejemplo, ahí hay un par de pecesotes, comida fresca. Por lo que no es que estén hambrientos y digan, ¡ojo! Un humano, mi cena se ha resuelto. Miren, aquí se comieron algo recientemente porque vean cómo está todo lleno de plumas. Y acá de hecho incluso está la pata. Bueno, pero esa es la ley de la vida. Y otra ley de la vida es que todo lo que entra tiene que salir. Y sí, eso es exactamente lo que te imaginas. ¿Alguna vez habías visto pupú de cocodrilo? Miren este monstruo, qué bonito, está dormidito. Ay, cómo le hace los ojitos, qué tierno. Este sitio me recuerda al Pokémon Snap en el Nintendo 64, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes llegaron a jugar ese juego? No sé si se recuerdan, pero era un parque en el que te salían animales o los Pokémon en lado de lado. Y miren de los que estoy hablando, ¿ves? Uy, este es gigante. Y allá hay otro. Bueno, otro animal. Y allá hay otro animal. Allá anda Squirtle. Vaya. Bueno, esta tortuguita me vio y se escondió. No sé qué tortuga sea, pero no lo voy a averiguar. La voy a dejar quieta y seguir con el camino. Olvídense de Pokémon Snap. Esto parece Jurassic Park. Ahí se ven chiquitos, pero ese que está ahí es del tamaño de mi bicicleta más o menos. Comparen el tamaño de esta bici con aquel monstruo. Creo que eso les da una idea. Ese cocodrilo o ese alligator es mucho más grande que esta bicicleta que está aquí parada. Este parque es tan seguro como tú quieres que sea seguro. Si yo mantengo una distancia, pues probablemente no vaya a pasar nada. Ahora, si yo me meto para allá y le jalo la cola al animal ese,
pues obviamente mi seguridad va a estar más comprometida. Mira, tan dormido sí no está. Este se está moviendo. Ten cuidado. Aquí me paré porque se están haciendo fotos. Además, miren cómo se acerca. Y exigen del señor que se la saquen de frente. Era la señora con toda la cama del mundo, no importa que a su marido se lo coman. Ay, señora, cuidado. Todos los peligros y todo lo que se hace por una buena foto para el Instagram. Bueno, ahí está. Yo estoy diciendo cocodrilo, pero este animal que está aquí en inglés se llama alligator, que lo intenté traducir al español y dice caimán, pero tengo entendido que caimán es otra especie. Hay cocodrilos, alligators y caimanes. Este que está acá sí es un cocodrilo. Este no es un alligator, sino un cocodrilo. Pueden verlo porque la punta de la boca es mucho más puntiaguda, una boca mucho más finita. Además los dientes son mucho más puntiagudos y quedan hacia afuera. Y en general la forma de la cabeza es distinta a la del alligator. Este es más extraño verlos aquí en los Everglades en comparación con los alligators. De hecho, esta especie está casi en peligro de extinción y apenas quedan unos 2000 y pico en el mundo. Pero hoy decidió salir para nuestro video. ¿Qué tal? Así que tuvimos algo de buena suerte hoy. Y miren qué cerquita está de aquí. Bueno, gracias mi pana. Nos vemos. A diferencia del otro, este sí es un alligator. Como pueden ver, este tiene la cara un poco más rectangular. El otro tenía la cara más finita. Este fenómeno nada más ocurre entre diciembre y febrero. Y la razón de eso es principalmente el frío. Los cocodrilos o estos alligators, como cualquier reptil, son de sangre fría. Es decir que necesitan del sol para poder regular su temperatura. Hoy la temperatura está como a unos 55 grados Fahrenheit. Por eso están aquí afuera tomando el sol. Vamos a un sitio donde no se puede llevar la bici, entonces la voy a dejar aquí sin candado ni nada, a la buena de Dios. Espero que nadie se la lleve, porque si no, ¿cómo me regreso? Vamos para allá arriba. Este es el camino por donde vinimos y estos son los Everglades. Estamos en el medio de la nada, kilómetros y kilómetros de pantanos. De verdad que algo impresionante. Miren, como les digo, esto es puro pantano, todo esto. Y a que no ven el cocodrilo. ¿Lo pueden ver? Allí. Qué bonito. Estas instalaciones que parecen Jurassic Park y el dinosaurio esperando ahí enfrente. Ay, mamá. Y hay mucha gente. Yo pensaba que el parque iba a estar para mí solo, pero en realidad hay mucha gente. Y cuando dejo de ver a la cámara, si han notado en el video que bastantes veces he dejado de ver a la cámara, es porque siempre hay algo moviéndose, algo chapoteando en el agua, algún ave volando. Hay que estar un poco alerta. Agüita fresca de los Everglades. Muchachos, esto se lo voy a mostrar. Si nunca han venido a Estados Unidos, cuando entren a un baño, así sea un baño en el medio de la nada, van a sorprenderse de lo limpio que está. De hecho, este como que lo acabaron de limpiar. Y esto lo digo porque sé que en nuestros países en Sudamérica, no en todos, un baño público siempre es un desastre. Y sé que en algunos otros países también. Así que comenta, ¿cómo son los baños en tu país? Y sobre todo, ¿dejarías tu bicicleta ahí sola, sin candado, a merced de esto, de que cualquiera pueda llevársela? Bueno, aunque antes de estar hablando de las grandes maravillas, primero vamos a ver si todavía está ahí, ¿no? Se estima que en todo este parque viven alrededor de 220.000 cocodrilos. Así que encontrarse con uno, pues no iba a ser tan difícil. Vaya, hay que tener muy mala suerte, o de nuevo, muy buena suerte, para caminar todo esto y no toparte con un cocodrilo. Si estás viendo este video es porque probablemente sobreviví, o no. Nunca se sabe, quizás un turista se encontró mi cámara, me hizo el favor de editar el video y subirlo a mi canal para ustedes. Así que para salir de las dudas, mejor suscríbete. No todos son cocodrilos, aquí también viven 360 especies de aves, como mis amigos buitres por aquí. ¿Qué pasó, muchachones? ¿Todo bien? ¡Ay, ay! Esta ruta la puedes hacer caminando o en bicicleta. Yo me traje la mía. Ahora, yo creo que caminando se puede de pronto apreciar un poco mejor la naturaleza porque se está a un paso más lento, se está quizás un poco más alerta, viendo a los alrededores. Y si vas en bici,
pues obviamente va a ser más fácil, vamos a completar la ruta mucho más rápido. Pero si vamos a una velocidad alta, a lo mejor eso nos va a dificultar un poco ver a los animales. Uy, casi te mato. Adelante. Además en la bicicleta puedes aplastar insectos. Por ejemplo, aquí alguien iba distraído y sucedió una tragedia. Así es la vida. Bueno amigos, así voy a despedir el video ya en el camino de regreso enfrentándome. Espero te haya gustado este video y si fue así, compárteselo a una persona con la que te gustaría venir acá. De verdad es un parque muy bonito para toda la familia. Debo decir que vi muchos niños pequeños aquí sin ningún problema. Puedes hacer la ruta caminando o en bicicleta. Así que si alguna vez estás en el sur de la Florida, anímate a venir. Y con esta brisa helada, nada común de Florida, me despido y espero que podamos pasear juntos en otro video. Estos son algunos de los animales que vimos. Yo vi este lo vimos aplastado por allí. Aves, le dimos la pata a esta. Como que todo aquí es comida de cocodrilo. Me hubiese gustado mucho poder verlo. También hay mamíferos aquí en los Everglades como mapaches, venados. Y finalmente los reptiles. Qué cool hubiese sido toparse con una serpiente, ¿no? O un bebé alligator. Mira este. Ay sí, qué tierno se ve. De verdad que se ve muy muy bonito. Finalmente los peces. Ese grandote del Florida Guard también lo vimos en este recorrido. ¡Chao!